Bienvenidos al comentario del simulacro NARM número 2. Vamos a comenzar la primera parte. Y en esta primera parte vamos a empezar con un tema difícil, un tema que a casi todos los médicos nos encontramos dificultades en algún momento, es un tema difícil de dominar, me refiero al manejo de los antibióticos. No solamente es complicado saberse cuál es el antibiótico más adecuado en el caso de cada microorganismo, de cada bacteria, eso ya es difícil. Pero en ocasiones puede ser incluso más difícil, simplemente nos hablan de un paciente, nos cuentan su sintomatología, sus manifestaciones clínicas y sin confirmación microbiológica tenemos que tratar empíricamente en base a lo más probable y eso pues tiene su dificultad, así que por eso vamos a comenzar por ahí, ahora que estamos todavía frescos, ahora que todavía no estamos cansados, en la pregunta número 33. Fijaros esta pregunta. Nos hablan de un tal Antonio, un hombre de 34 años, nos dicen que ha tenido una apendicitis, que le han intervenido, y al cabo de varios días presenta un cuadro de fiebre importante. Asumiendo que esta fiebre sea de origen infeccioso, pues nos dicen que qué asociación antibiótica habría que utilizar. Bien, vamos a ver. Aquí lo difícil de esta pregunta es que no nos dicen cuál es el microorganismo, por tanto habrá que pensar qué es lo más probable en este contexto clínico. Vamos a hacer un esquema que simplifica un poquito todo el manejo de los antibióticos. Lo voy a poner aquí en la pizarra y lo vamos a ir completando entre todos. Haré preguntas mientras lo vaya desarrollando. Intentad contestar en vuestra cabeza cuál sería la respuesta correcta a cada pregunta. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero cuento el esquema y después ya hacemos la pregunta. Fijaros, voy a distribuir todas las bacterias en forma de triángulo, de tal manera. Este es el triángulo de las bacterias, por así decirlo, y las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Ya sabéis que hay microorganismos, bacterias aerobias y bacterias anaerobias. Pues bien, aquí arriba van a estar los anaerobios, todos juntos. Fijaros que en el caso de los anaerobios no distingo entre gram positivos y gram negativos, los mezclo todos, aquí arriba en la parte superior del triángulo, y en la base del triángulo vamos a hablar de las otras bacterias, es decir, las bacterias ya aerobias, y dentro de ellas las aerobias gram positivas y las aerobias gram negativas. Ahí estarían. Pues bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a completar las diferentes partes del triángulo con los antibióticos más adecuados en cada caso. Si, por ejemplo, pues escribiese aquí arriba el nombre de un antibiótico, al estar en este vértice donde están los anaerobios, sería un antibiótico que solamente daría cobertura frente a los anaerobios. Si está aquí, no cubriría ni los aerobios gram positivos ni los aerobios gram negativos. Si el antibiótico estuviese, por ejemplo, aquí, en este lado del triángulo, significaría que cubre aerobios gram positivos, aerobios gram negativos, pero no cubre anaerobios, por eso está en el lado opuesto a los anaerobios. Si el antibiótico estuviese en el interior del triángulo, querría decir que es de amplio espectro y presumiblemente nos va a ofrecer cobertura frente a los tres vértices del triángulo, anaerobios, aerobios gram positivos y aerobios gram negativos. Sería de lo de máximo espectro posible, eso iría aquí dentro. Bien, pues vamos a ir ampliando información y comenzamos por la parte de arriba. Pensad un antibiótico que sea muy eficaz contra bacterias anaerobias, vamos a poner aquí, pero que no ofrezca cobertura frente a aerobios gram positivos ni frente a aerobios gram negativos. ¿Cuál iría aquí arriba? Doy una pista. Es un fármaco que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, podría servir para una infección del sistema nervioso central en caso de que participase en anaerobios. Doy otra pista. También sirve para tratar protozoos, como la Giardia lamblia o como la Trichomonas vaginalis, o amebas como la Entamoeba histolítica. ¿Qué antibiótico es ese? Aquí iría el metronidazol. Es muy bueno para anaerobios, pero apenas ofrece cobertura para aerobios gram positivos y para aerobios gram negativos, por ese motivo está en la parte superior del triángulo. Seguimos. Aquí, en este lado. Aquí habrá un antibiótico que sea bueno, que sea eficaz para anaerobios y que también cubra aerobios gram positivos, pero no va a ofrecer cobertura
frente a lo que está en el otro extremo. No va a cubrir, no va a ser adecuado para tratar gram negativos, como decía antes. ¿Cuál será entonces el que irá aquí? ¿Quién ocupa esa posición? La clindamicina estaría aquí. Bien, continúo. Aerobios gram positivos, como podría ser, por ejemplo, el Staph aureus, formaría parte de ese vértice ahí abajo. ¿Qué se os ocurre que podría estar aquí, formando parte de este extremo? Algo que cubra muy bien esta parte, pero que no cubra esta y que no cubra esta. Todo lo que está en los vértices es algo que tiene, pues, cobertura para pocas cosas, o relativamente pocas cosas, solamente lo que está ahí en ese ángulo. ¿Qué iría ahí? Aquí podríamos poner fármacos como la cloxacilina, encajaría perfectamente en ese vértice, cubre muy bien Staph aureus y otros gram positivos aerobios, pero todo lo demás pues prácticamente no ofrece actividad. ¿Quién más podría ir aquí? Pues igual que la cloxa, podríamos meter aquí la meticilina. Ya sabéis que la meticilina tiene un espectro muy parecido a la cloxacilina. ¿Qué más podríamos meter ahí? Imaginaros un Staph aureus meticilín resistente. ¿Qué se podría poner en ese caso? Ahí podríamos poner un fármaco como la vancomicina o también como la teicoplanina. Podrían estar perfectamente en este ángulo. ¿Qué más podría ser? Ahí también podríamos meter, por ejemplo, el linezolid. Es un buen fármaco para cubrir gram positivos aerobios. También podríamos incluso meter aquí en este vértice la daptomicina. Todos esos formarían parte de ese ángulo. Entonces, fijaros, esto no solamente sirve para recordar que estos fármacos cubren muy bien aerobios gram positivos, también nos sirve para saber que aquí no tiene sentido para tratar anaerobios, no tiene sentido tampoco para tratar gram negativos, ¿eh? Estos fármacos irían pensando en gram positivos. Seguimos completando el triángulo, a ver qué pondríais aquí abajo, en la base del triángulo, es decir, algo que cubra muy bien aerobios gram positivos y también aerobios gram negativos, pero que no ofrezca buena cobertura frente a anaerobios. ¿Qué pondríais aquí abajo? En general, eso es lo que sucede con las quinolonas. Las quinolonas son buenas para aerobios, gram positivos y gram negativos, pero los anaerobios prácticamente pues no los cubren. Ahí pondríamos, por ejemplo, pues una quinolona que se utiliza mucho en clínica, como sabéis, que es el levofloxacino, aunque otras quinolonas también perfectamente se podrían poner abajo. Después veremos una excepción. Hay alguna quinolona que puede cubrir anaerobios, pero la mayor parte, como el levofloxacino y otras anteriores, ofloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino, esos no cubren anaerobios, acordaos. Bien, ¿qué más podría ir aquí abajo como grupo? Aquí podríamos poner también la mayor parte de las cefalosporinas. La mayoría de las cefalosporinas son eficaces para tratar gram positivos y gram negativos aerobios, pero no son buenas para cubrir anaerobios. Hay alguna excepción, como después veremos, pero como grupo las cefalosporinas no son buenas anaerobicidas. Continuamos, vamos aquí a este ángulo del triángulo. Gram negativos, pensad algo que cubra muy bien gram negativos y que prácticamente pues carezca de utilidad para el resto de los gérmenes. ¿Qué pondríais ahí? Ahí encajarían bien los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, ya sabéis, gentamicina, tobramicina, amicacina, todo ese grupo de fármacos. Y también incluso podríamos pensar en un par de ellos más. Aquí también podríamos poner el aztreonam. Acordaos que el aztreonam forma parte del grupo, el gran grupo de los betalactámicos. Es un fármaco muy peculiar, solamente cubre aerobios gram negativos, por tanto estaría aquí, tiene un espectro relativamente pequeño, al revés que los carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem, todos esos tienen un espectro muy amplio y después veremos que estarían dentro del triángulo. El aztreonam es todo lo contrario, el aztreonam solamente aerobios gram negativos y muy poco más.
Y también en este vértice del triángulo, aquí podríamos introducir la colistina. La colistina. Eso prácticamente es en exclusiva para aerobios gram negativos. Continuamos. Vamos aquí a este lado del triángulo que nos queda todavía sin rellenar. ¿Qué podríamos poner ahí? Algo que cubra muy bien anaerobios y también aerobios gram negativos, pero que no ofrezca una cobertura especialmente buena para los gram positivos aerobios. ¿Quién estaría ahí? Ahí estaría la piperacilina. Atención a esto, la piperacilina sola, porque si añadimos un betalactámico, un inhibidor de las betalactamasas como piperacilina tazobactam, eso ya iría al centro, ¿eh? Cuando ya añades ese inhibidor de las betalactamasas, el espectro se amplía considerablemente. ¿Os acordaos? Piperacilina se queda aquí, lo cubre bien, esto lo cubre bien y esto ya no lo cubre tan bien. Bien, nos vamos al centro del triángulo y aquí en el centro pues tenemos que poner aquellas cosas, las pongo en rojo para que no quede tan triste el esquema, aquellas cosas que ofrezcan una cobertura muy amplia y que cubran tanto anaerobios como aerobios gram positivos y gram negativos, antibióticos de muy amplio espectro. ¿Qué pondríais en el centro? Ya hemos dicho algunas cosas. Por ejemplo, un betalactámico más un inhibidor de las betalactamasas. Por ejemplo, ahí pues cabría mencionar amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam. Acordaos que meter un inhibidor de las betalactamasas, eso amplía la cobertura antibiótica, por eso irían al centro. ¿Qué más podríamos poner en el centro? También de la familia de los betalactámicos. Lo acabo de decir hace 2 minutos. Los carbapenémicos, los que acaban en penem, imipenem, ertapenem, meropenem, etcétera, todo eso estaría en el centro ofreciendo una cobertura muy amplia. Más difícil, pensad, a ver si alguien se sabe, una quinolona que puede cubrir anaerobios. Pocas quinolonas cubren anaerobios, ¿cuál es la que sí lo hace? Por lo menos la que más se emplea de esas es el moxifloxacino. El moxifloxacino, una quinolona de 4ª generación. Y otra pregunta que te podrían hacer, una pregunta bastante aguda. Piensa alguna cefalosporina que pueda cubrir anaerobios. Hay pocas cefalosporinas que ofrecen buena cobertura frente a anaerobios. De hecho, casi no las hay. Un representante típico podría ser, fijaros, la cefoxitina. Es ya muy antigua. La cefoxitina podría estar en el centro del triángulo porque también tocaría la parte superior, los anaerobios. Cefoxitina, también conocida en algunos países como cefamicina, es lo mismo. Cefoxitina o cefamicina es la misma molécula en realidad. Y por último, habréis oído hablar los últimos años de la tigeciclina. Bueno, pues la tigeciclina también estaría en el centro del triángulo, ofreciendo una cobertura bastante generosa para la mayoría de los gérmenes. Fijaros que esto realmente no te dice cuál es el tratamiento específico de ningún bicho en concreto. No te están diciendo cuál es el tratamiento de elección de la Stenotrophomonas maltophilia, ni de la Pseudomonas fluorescens. Ya para saberse esas cosas habría que estudiar muchas más horas, pero ¿esto para qué sirve? Esto sirve para no cometer grandes errores. Por ejemplo, este paciente de la pregunta, fijaros, cómo se aplica este triángulo a la práctica. Este triángulo, por cierto, esto hay que ser justo y hay que reconocer las cosas, este triángulo no es obra de CTO, ni tampoco obra mía ni de ninguno de nuestros profesores. Esto es un triángulo que se utiliza mucho en España, hay una guía antimicrobiana que escribe un tal doctor Mensa, y bueno, pues este triángulo es de esa guía antimicrobiana y lo utilizan mucho nuestros infectólogos, por eso pues hay que reconocer el mérito ajeno. Bien, pues vamos a hacer la pregunta. Pregunta 33, nos dicen que ha tenido una apendicitis y varios días después presenta una fiebre importante. Vamos a ver, pensemos. Si este tal Antonio ha tenido una apendicitis y por tanto pues ha habido una inflamación de origen infeccioso en el tracto digestivo, ¿qué microorganismos habría que pensar?
¿Qué es lo que seguramente estará implicado en esa infección que ha tenido? Y que probablemente tiene ahora todavía porque tiene fiebre. Pues seguramente habrá anaerobios, acordaos, en el tubo digestivo hay anaerobios, hay bacteroides frágiles, hay algunos tipos de Clostridium, en fin, anaerobios tenemos, formando parte de la flora digestiva, y también gram negativos. Escherichia coli es el rey, pero hay otras muchas, dentro del grupo enorme que constituyen las enterobacterias, pues fijaros, está Escherichia coli, y luego hay otros primos suyos, que son especies que tienen cierta relación, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, bueno, hay muchas más cosas que forman parte de esa flora y que son especies gram negativas. ¿Qué habrá que hacer entonces? Pues cubrir fundamentalmente anaerobios y gram negativos. Cubrir gram positivos no va a ser tan importante, pero desde luego la pauta antibiótica que elijamos, seguro que esto lo tiene que cubrir y esto también lo tiene que cubrir. Entonces, vamos a ver. Pautas válidas. Si quisiera tratar a este tal Antonio, podría poner, por ejemplo, pues una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, pues vamos a pensar una, pues ceftriaxona podría ser, o cefotaxima, pero solamente eso no valdría, eso cubriría la parte de abajo, pero algo habría que añadir para cubrir también la parte de arriba. Entonces podrías combinar una cefalosporina, cubriendo esto de aquí, y metronidazol cubriendo la parte superior, por ejemplo. O también podría, pues, poner clindamicina, que va a cubrir anaerobios, y añadir un aminoglucósido, o aztreonam, o colistina, cubriendo gram negativos. O incluso también podría decir, pues vamos al centro, elegimos algo que tenga un espectro muy amplio, por ejemplo, pues piperacilina tazobactam, es decir, betalactámico más inhibidor de las betalactamasas, y con eso también tendría una cobertura decente. Lo que no se me ocurre, grandes errores que podría cometer, pues, por ejemplo, poner gentamicina sola. No valdría. Gentamicina está aquí, solamente cubre aerobios gram negativos, pero no cubre anaerobios, eso estaría mal. O poner cloxacilina más gentamicina, cubrirías esto y esto, pero no tocarías anaerobios. De esta forma tienes una perspectiva bastante visual de qué tienes que cubrir, qué te falta y qué te sobra. Es mucho más fácil razonar de esta manera que con una lista que memorizas y que se te olvida cuando pasan 2 horas. Así que bueno, vamos a ver aquí qué opciones nos dan. No las hemos leído todavía, pero lo que elijas tiene que cubrir anaerobios y gram negativos. Eso es fundamental. Y si además cubre gram positivos, pues mejor. Pero esto y esto es inexcusable porque estamos ante una infección de origen intraabdominal. Vamos a ver. Dice la 1, eritromicina y cloramfenicol. Fijaros que aquí, en este triángulo, no salen ni mucho menos todos los antibióticos. Antibióticos hay decenas y decenas y decenas. Incluso hay más de 100, más de 200 antibióticos. No puedes meter todos, no puedes estudiarte todos, tienes que ser práctico. ¿Qué hay que saber del cloramfenicol? Que ya no se usa prácticamente para nada. ¿Y qué hay que saber de la eritromicina? Y los macrólidos como tal. Fijaros que aquí no he incluido a los macrólidos. ¿En qué se emplean en medicina los macrólidos? Los vais a ver mucho cuando alguien es alérgico a los betalactámicos. Una buena alternativa podrían ser los macrólidos, por ejemplo. Pueden cubrir determinadas especies, por ejemplo, pues micoplasma, pueden cubrir también clamidias, pero realmente lo usarías para una infección grave de origen abdominal, un macrólido. Eso se va a quedar un poquito corto, por eso como tratamiento empírico de casi nada, pues no te van a servir. Te pueden servir a lo mejor pues para infecciones menores, pero esto es una infección de origen intraabdominal en un posoperado, entonces por eso no creo que eso sea demasiado adecuado. Tienen amplio espectro, pero no va a ser suficiente. Y acordaos que los macrólidos pues son relativamente débiles, no son bactericidas, son más bien bacteriostáticos, en fin, yo no me la jugaría a poner un macrólido en un caso como este. Fijaros el resto de las opciones. La 3 dice penicilina y aminoglucósido. A ver, la penicilina, que fue el primer antibiótico que se descubrió, estuvo muy bien en su momento. De hecho, todavía se utiliza para ciertas cosas. Por ejemplo, si sé que es una sífilis, pues vale que pongas penicilina, es perfecto. Pero cuando tienes una infección cuyo germen es desconocido, como en este caso, y donde podría haber muchas especies bacterianas implicadas, sería arriesgado poner penicilina porque seguramente alguna será resistente a ella. Hay muchas E. coli, por ejemplo, resistentes a penicilina. Hay muchos anaerobios resistentes a penicilina. No merecería la pena. Por eso no lo he incluido en el triángulo, porque no es apto para un tratamiento empírico sin saber qué germen es. Y desde luego lo que dice la segunda parte de la opción
dice penicilina más aminoglucósido. Aminoglucósido, muy bien para esto, pero no cubrirías anaerobios, que es lo que estoy buscando aquí. Así que por eso la 3 sería imperfecta. Fijaros la opción número 4, tiene penicilina, que ya hemos dicho que esto no podemos confiar mucho, y la 4 además habla de vancomicina. Vancomicina, esto lo cubre muy bien, aerobios gram positivos, pero yo quería cubrir esto y esto, así que por eso la 4 no me sirve. Fijaros cómo la 2 sí es adecuada. La 2 me dice clindamicina, esto es eficaz para cubrir anaerobios, esto es eficaz para cubrir gram positivos, aunque aquí no es tan importante, y añade también, dice clindamicina más aminoglucósido, que esto lo que habría que poner pues es para cubrir los gram negativos, como decíamos, los aerobios gram negativos como E. coli y similares, pues toda la pauta, esto y esto, quedaría cubierta con esta combinación. Así que por eso pues es la opción más correcta. Así es como se utiliza el triángulo. Se usa sobre todo para no equivocarte. Fijaros que para tratar a este hombre habría muchas pautas correctas. También podría hacer pues lo que he dicho antes, pongo una cefalosporina con algo que cubra los anaerobios como el metronidazol, o podría poner algo que esté aquí en el centro y también acertaré. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desde luego lo que no se puede hacer es usar una pauta que descuide anaerobios o gram negativos, porque en ese caso te vas a equivocar. Para eso sirve, para no cometer grandes errores. Cuando te sepas esto, ya si quieres, te puedes ir estudiando pues, ya indicaciones más puntuales. ¿Cuál es el tratamiento de tal bacteria? ¿Cuál es el tratamiento de tal otra? Pero de esta manera vas a equivocarte menos, ¿eh? Sirve para no cometer errores importantes. Vamos a practicar con este triángulo. Supongamos que tienes un paciente que tiene una infección de origen urinario. ¿Qué podrías poner si alguien tiene pues, una infección de origen urinario y como consecuencia de ello pues, tiene fiebre, malestar general y te hace una sepsis? ¿Qué hacemos? Una sepsis de origen urinario. ¿Qué podrías poner? Pues piensa, ¿qué bichos son los que están implicados normalmente en una sepsis de origen urinario? Una infección del tracto urinario, casi siempre el protagonista va a ser Escherichia coli. Ese es el número 1 en frecuencia. Y si no es Escherichia coli, será otro gram negativo, un aerobio gram negativo. Si no es Escherichia, va a ser Klebsiella, o va a ser Serratia, o va a ser Proteus, algún gram negativo. Por eso, si es una infección del tracto urinario, habrá que pensar en cubrir esto de aquí. Esto es lo fundamental. No será tan importante cubrir gram positivos, los gram positivos participan poco en las infecciones del tracto urinario, tampoco será tan importante cubrir anaerobios, eso prácticamente pues no lo vas a encontrar nunca cuando se trata de este tipo de infecciones, pero sí que te vas a encontrar con gran frecuencia gram negativos. ¿Qué habrá que elegir entonces? Algo de aquí, o de aquí, o de aquí, o incluso del centro, pero no pondrías clindamicina, nunca, para tratar una infección del tracto urinario, porque no cubre gram negativos. No pondrías metronidazol, porque no cubre aerobios gram negativos. No pondrías nada de esto tampoco, por lo menos empíricamente, porque habría que pensar en esta parte del triángulo. Y así es como se maneja. Imaginaros el siguiente caso clínico. Tengo un paciente alcohólico que vive en la calle, que tiene bajo nivel de conciencia y en una de sus borracheras, pues resulta que ha hecho una aspiración y como consecuencia de ello, pues tengo un absceso pulmonar, una neumonía por aspiración que después se ha complicado con un absceso en parénquima pulmonar. ¿Qué habrá que cubrir? Piénsalo, neumonías por aspiración. La aspiración es de la flora bucofaríngea. ¿Qué habrá que cubrir? ¿Qué hay en la flora bucofaríngea? Entre otras cosas, hay anaerobios. Y entre otras cosas, hay aerobios gram positivos y aerobios gram negativos. La flora bucal es polimicrobiana. Por eso, si me estás contando una neumonía por aspiración, tendrás que poner algo de muy amplio espectro y que toque los 3 vértices del triángulo. No habría que olvidarse de los anaerobios. Esa neumonía no sería por una legionela ni por un neumococo. Si es por aspiración, acordaos siempre cubrir anaerobios. Pues con esto te las podrías arreglar, sin saber mucho sobre gérmenes concretos, pero por lo menos pues el manejo global sí que lo tienes. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 33. La próxima vez que aparezca un caso de antibioterapia empírica, acordaos de este triángulo, os puede dar muchos puntos y sobre todo puede evitar que cometáis errores importantes. Vamos a borrarlo. Ya iremos ampliando información durante el resto del curso sobre antibioterapia, pero bueno, como primera aproximación viene bien. Vamos a continuar. Fijaros, vamos a ver ahora una pregunta que es interesante, una pregunta de hematología,
sobre un tema también muy feo, que es el de los linfomas. Esto es la típica cosa que se olvida mucho, es la típica cosa que hay que repasar 1000 veces antes del examen y no os preocupéis si ahora todavía no lo lleváis muy bien porque ya habrá tiempo de mejorar. Pregunta número 22. Nos dice, ¿cuál es incorrecta en relación con el linfoma y el estómago? Vamos a ver. Para acertar esta pregunta tienes dos posibilidades. O saberte muy bien todo lo que tiene que ver con los linfomas gástricos, eso es una posibilidad, y eso ya implica haberte estudiado muchas cosas, o tener, y esto va a ser más válido aquí, tener principios generales sobre los linfomas. 4 conceptos, pero muy claros. Es muy importante lo siguiente, antes de hacer la pregunta, como filosofía de estudio. Cuando preparáis un examen como el ENARM, que es un examen muy exigente, no hay temario definido, podrían preguntarte cualquier cosa que tenga que ver con la medicina, no puedes aspirar a saberlo todo. Es mucho más importante saber una serie de ideas y tenerlas muy claras y entenderlas muy bien que saber grandes volúmenes de información pero al final mezclarlo todo, que es lo que le pasa a mucha gente. Hay personas, todos conocemos a compañeros, médicos también de la universidad o ya después cuando ya estás ejerciendo en el hospital, que a lo mejor pues hablas con ellos un día tomando un café en la cafetería, te das cuenta de que tienen muchos conocimientos teóricos. Pero después cuando tienen el enfermo delante no son tan buenos, no son tan hábiles y enseguida mezclan todo, se pierden, no tienen muy claro qué es lo que hay que hacer. O sea, no es solo saber mucho, es más importante saber poco pero muy bien, ir dominando aquello que aprendes. Y aquí fijaros la pregunta número 22 se saca con conceptos muy generales. Dice linfoma y estómago. Vamos a ver opción por opción. Dice la 1, el aspecto endoscópico puede no ser suficiente para diferenciarlo del adenocarcinoma. Vamos a ver, pensemos aquí. Aunque no lo sepas, ¿cómo te suena la 1? Suena correcta, pone un puede, pero es que además, esto es lógico, una neoplasia gástrica, me da igual cuál sea, la más frecuente ya sabéis que es el adenocarcinoma gástrico y en segundo lugar, la segunda neoplasia maligna más frecuente, efectivamente son los linfomas gástricos. ¿Qué aspecto tiene o qué aspecto puede tener un adenocarcinoma gástrico? ¿Qué es lo que se ve al hacer la endoscopia? Pues seguramente verás una masa que depende de la pared del estómago. ¿Y por qué esa masa no podría ser un linfoma? Pueden parecerse. Ambas podrían dar una masa dependiente de la mucosa. Ambas, lo mismo un linfoma que un adenocarcinoma, hay veces que tienen un aspecto ulcerado. Eso es una cosa que lo pueden imitar las dos. Por eso es verdad lo que dice la 1. Puede no ser distinguible mediante endoscopia. ¿Cómo se confirma cualquier cáncer? Cualquier cáncer se confirma con anatomía patológica, una biopsia y después un estudio con un microscopio. ¿Por qué? ¿Por qué no basta la inspección visual? Porque te puedes confundir. Hay veces que un cáncer puede imitar otro, y el puede es muy amplio. Ante la duda, la 1 créetelo, es mucho mejor que eso lo aceptes. Después, dice la 2, el estómago es el lugar más frecuentemente afectado cuando el linfoma es extraganglionar. Importante este concepto. Linfomas hay de muchos tipos y se pueden clasificar de muchas maneras. Muchos linfomas van a originarse en estructuras linfáticas, en ganglios, preferentemente. Hay otros linfomas que pueden aparecer en otras estructuras que no son propiamente ganglios linfáticos. Yo puedo tener un linfoma que se origine en la piel, al estilo de la micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T, por ejemplo. O puedo tener un linfoma que se origine en el tiroides. O puedo tener un linfoma que se origine en un testículo o en el estómago. Eso también existe. Bueno, pues acordaos, quitando los ganglios, el lugar más frecuente extraganglionar donde puede aparecer un linfoma es el estómago, como dice la opción número 2. Esto es muy importante recordarlo. ¿Qué tipo de pacientes tienen más frecuencia de linfomas gástricos o neoplasias gástricas en general? Esto es muy típico. La inmunodepresión, acordaos, la inmunodepresión incrementa el riesgo de neoplasias gástricas, particularmente linfomas. Eso es una cosa que se ve en pacientes con inmunodeficiencias primarias, déficit de anticuerpos, alteraciones de la inmunidad celular, todas ellas al final pues incrementan el riesgo del linfoma gástrico. Y otra cosa también que tiene que ver y que hay que recordar, una bacteria que se ha relacionado con la génesis del linfoma gástrico, en bastantes casos, el Helicobacter pylori. Acordaos que el Helicobacter pylori no solamente va a justificar algunos casos de dispepsia, o te puede justificar también úlceras pépticas, o también puede justificar la aparición de linfomas gástricos, importante. Bueno, pues lo que dice la 2 es verdad, es el lugar más frecuente después de los ganglios para que aparezca un linfoma. Fijaros la
la número 4 dice, se suele tratar con cirugía y quimioterapia coadyuvante. Eso puede ser que a lo mejor pues no lo sepas, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es un linfoma? Un linfoma es un cáncer. Es un cáncer hematológico, pero es un cáncer, forma parte del grupo de las neoplasias malignas. ¿Y cómo se tratan esas cosas? Muchas veces con cirugía habrá que quitar la lesión afecta y dar quimioterapia, pues tiene sentido si existe cierto grado de diseminación, y eso habitualmente pues ocurre en los linfomas. Aunque no sepas mucho de hematología, lo que dice la opción número 4 pues es razonable. Otra cosa interesante, esto una vez lo preguntaron en el ENARM, hace ya un par de años. A veces, cuidado con esto, a veces, si yo tengo un linfoma gástrico de bajo grado, un linfoma MALT de bajo grado a nivel gástrico, hay veces que simplemente erradicando Helicobacter pylori puede desaparecer. Eso está descrito. Es por eso una de las cosas que se pueden hacer si es un linfoma no muy agresivo, linfoma MALT de la mucosa gástrica, hago un test para ver si hay Helicobacter. Y si lo hay, lo erradico. Y vemos qué ocurre. Y hay veces que eso puede simplemente curar el linfoma. Eso es una cosa que llama la atención, pero sí que es cierta. Eso es una cosa que está documentada, para que veáis la importancia que tiene el Helicobacter pylori en el tema del linfoma gástrico. Algunos se curan simplemente erradicando el Helicobacter pylori. Bueno, vamos a la opción incorrecta. La opción incorrecta es la 3. Y aquí es donde os digo que a lo mejor, aunque no sepas mucho de la 1, de la 2, de la 4, teniendo claros unos cuantos principios en hematología, podrías saber que la 3 está mal. Porque la 3 es un error conceptual. Dice la 3, es igual de frecuente el tipo Hodgkin que el tipo no Hodgkin. Vamos a ver. Vamos a ver. Cosas importantes. Los linfomas aquí ponemos el Hodgkin y aquí los linfomas no Hodgkin. Vamos a ver algunos rasgos diferenciales. Esto no pretende ser una clase de hematología muy extensa, simplemente pues ver una serie de principios que te hubieran hecho acertar esta pregunta. Cosas de interés. ¿Cuál es más frecuente de los dos? ¿Los linfomas no Hodgkin o el Hodgkin? Son mucho más frecuentes los linfomas no Hodgkin. Esto es 4 veces más frecuente. 4 veces más frecuente estos que estos, eso en primer lugar. Pero una cosa fundamental, y es lo que te hubiera hecho acertar aquí. ¿Dónde se originan, atención a esto, dónde se originan los linfomas tipo Hodgkin? ¿Dónde salen? ¿Cuál es el lugar donde aparecen primariamente? Un ganglio linfático, muy importante esto, un ganglio linfático. Hodgkin aparece en un ganglio, pintamos una cadena de ganglios, para estudiar cómo funciona. Vamos a ver. El Hodgkin no va a aparecer inicialmente en la piel, ni en el estómago, ni en ningún órgano. Va a ser en un ganglio, ningún otro sitio, un ganglio. Aquí lo tenemos, este es el ganglio donde aparece el linfoma, y muy importante lo siguiente. Ese ganglio, que habitualmente está en el cuello, eso es lo más frecuente cuando se trata de un linfoma de Hodgkin, va muy ordenado. La diseminación es muy ordenada, sumamente ordenada. Va ganglio a ganglio. Ni siquiera da saltos de un ganglio a otro, lo que se llama metástasis en salto, no. Lo que hace es, primero invade este, después invade este, después este y después este. Va uno a uno, muy ordenadamente, y el origen es ganglionar, indefectiblemente. No hay Hodgkin que se origine en ningún sitio que no sea un ganglio, muy importante, sería algo absolutamente raro. Origen ganglionar. ¿Qué es lo que pasa en los linfomas no Hodgkin? A veces pueden originarse en ganglios, perfectamente, lo mismo con Hodgkin, pero también tienen la posibilidad de tener un origen extraganglionar. Hay veces que es un linfoma, como aquí en este caso, pues que se origina directamente en estómago, sin afectar primero ningún ganglio, mucosa gástrica, y desde ahí ya diseminará otras estructuras. Bueno, pues eso del origen extraganglionar es algo que es específico de los linfomas no Hodgkin. Un Hodgkin se origina en un ganglio por definición, o casi por definición. Así que quedaos con ese detalle, es muy importante. Así que entonces, claro, cualquier linfoma que se origine en el estómago, ¿cómo va a ser? Va a ser no Hodgkin por definición. Otra cosa importante, ¿cuál es el tipo celular? ¿Qué origen tiene el linfoma de Hodgkin? Hodgkin, esto hubo debate durante mucho tiempo, pero ahora se sabe que el Hodgkin es de origen B, importante.
de ese linfocito B, cuando se activa y se modifica, la célula tumoral después se llama célula de Rutherford, como sabéis, pero inicialmente es B, ese es el origen que tiene. Sin embargo, el linfoma no Hodgkin puede tener un origen B, un origen T, incluso también hay linfomas no Hodgkin que se originan en un tipo especial de linfocitos que se llaman células NK. Actualmente se ha cambiado el nombre y se les llama LGL, linfocitos granulares grandes. Bueno, pues puede tener su origen, un linfoma no Hodgkin, en cualquiera de los tres tipos celulares, en cualquiera de los tres tipos de linfocitos que existen, B, T o NK. Sin embargo, el Hodgkin, exclusivamente origen B. Bien, más cosas de interés. Cuando llegue el momento te las estudias, pero de momento esto es lo que te tienes que aprender si has fallado esta pregunta. Cualquier cosa que se origine directamente en estómago formará parte de esto. Lo mismo que si un linfoma se origina directamente en piel, tendrá un origen no Hodgkin, no será un Hodgkin. No Hodgkin inicialmente siempre en un ganglio y después a otro, etc. Bien, pues nada más respecto a esta pregunta número 22. Espero que, si no lo habéis aceptado, que os aprendáis lo que he dicho y ya la próxima vez pues lo tengáis más claro. La hematología es una asignatura cruel, porque los linfomas y las leucemias muchas veces pues son muy parecidos entre sí, cuesta distinguirlos y hay veces que incluso nos obligan a aprender determinadas translocaciones, pues por ejemplo saber que el linfoma de Burkitt tiene la translocación 8-14, por ejemplo, o que el linfoma del manto tiene la translocación 11-14 y sobreexpresa no sé qué oncogen el BCL1. Bueno, son cosas que exigen memoria, cosas que se olvidan muy fácilmente y cosas que ya te repasarás cuando estés más cerca del examen. No tiene sentido en este momento que faltan todavía muchísimos meses ponerte a memorizar cuestiones que se te pueden olvidar fácilmente. Ahora lo que tienes que hacer en estas primeras fases del curso es aprender conceptos, acostumbrar tu organismo a hacer simulacros de más de 400 preguntas. ¿Por qué? Porque es lo que te van a exigir el día del examen. Y las cosas que se olvidan, las cosas de memoria, los pequeños detalles, te los miras al final. Tienes que ser estratégico. No hay nadie que domine todo y sepa todo. Hay que saber muy bien en qué momento estudiar cada cosa para rentabilizar el esfuerzo. Vamos a ver. Otra pregunta. Fijaros, la pregunta número 31, en ella nos hablan de una persona de 55 años, que es una mujer, viene con astenia, nos dicen que no tiene ninguna historia médica de interés, ningún antecedente relevante, no toma medicación, nos dicen que la exploración física no revela nada anormal, ningún hallazgo significativo, y atención a esto, tiene una hipercalcemia, 12,2, y tiene fosfato bajo en sangre, nos cuentan que está en 0,65 y los niveles de paratormona son indetectables. ¿Cuál sería la causa más lógica, más probable de esta hipercalcemia que tiene esta paciente? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa si odio el tema del calcio? No tengo ni idea, no me gusta el metabolismo fosfocálcico. Pues apréndete lo esencial, apréndete lo básico. Cuando un tema lo odies o un tema no tengas ni idea, apréndete los 4 conceptos generales, métetelos hasta el mesencéfalo y llegará un momento que, bueno, pues a partir de eso poco que sí que te sabes, pero que es muy importante, irás añadiendo más conocimientos sobre ellos y más, y al final pues acabarás dominando el tema. Pero lo que no se puede hacer es aprender todo de golpe a la vez, porque es imposible. Hay conceptos más importantes unos que otros. No es igual de importante un concepto que un detalle. Vamos a ver lo esencial de ese tema del calcio. Vamos a ver. El metabolismo fosfocálcico, aunque hay muchas cosas que influyen sobre él, hay un par de sustancias que tienes que saber muy bien lo que hacen. Una es de naturaleza peptídica, que es la PTH, y otra es la vitamina D. Hay que tener muy claro lo que hace cada una. Y fijaros lo siguiente, si yo tuviese un exceso de PTH en mi organismo, o un exceso de vitamina D en mi organismo, en ambos casos ocurriría lo siguiente. La PTH aumenta el calcio en sangre. La vitamina D aumenta el calcio en sangre. No vamos a entrar ahora en el mecanismo. Eso en su momento cuando ya te estudies el capítulo. De momento tienes que saberte esto. Las dos elevan el calcio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el fosfato? El fosfato sérico va a ser totalmente diferente lo que ocurre. Si yo tengo PTH, aumenta el calcio, pero disminuye el fosfato en sangre, y la vitamina D eleva el calcio y también eleva
el fosfato. Estos conceptos son básicos. Esto nadie puede ir al ENARM y no saberlo. Si se te olvida, te lo tatúas. En el pubis, si quieres, con un corazón alrededor, pero esto no lo puedes olvidar. Esto es básico. Bueno, pues vamos a ver. Solamente con esto ya podrías acertar esta pregunta, por lo menos aproximar mucho la respuesta correcta. Vamos a por ella. Dice, las opciones. La 1 nos hablan de hiperparatiroidismo primario, la 2 de neoplasia maligna, la 3 de hipervitaminosis, se supone que D, lógicamente, y la 4 de hipertiroidismo. ¿Qué patrón bioquímico tiene esta mujer? Esta mujer tiene calcio alto y fosfato disminuido. Entonces, de estas dos cosas, a lo que más se parece la mujer de la pregunta es a esto. Y de hecho, si solamente me dicen calcio alto, fósforo bajo, lo primero que pensaría es un hiperparatiroidismo primario. Eso es el razonamiento lógico. ¿Pero qué te han dicho? ¿Por qué crees que tiene un cáncer? Te han dicho calcio alto, fósforo bajo, y luego te han dicho PTH, para tu hormona, indetectable. Luego entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por algún motivo tiene el calcio alto y el fósforo bajo, que es lo que haría la PTH, pero la PTH, sin embargo, no está presente. Tiene el patrón bioquímico de la PTH sin que exista PTH. Luego entonces tiene un patrón bioquímico PTH-like, similar a lo que haría la PTH, pero sin ser PTH. ¿A qué te suena eso de PTH-like? Pues PTH-like o péptido relacionado con la PTH es algo que a veces ocurre en el contexto de neoplasias ocultas. Esos péptidos, PTH-like, estos péptidos, si yo los busco en sangre, cuidado, son totalmente diferentes a la PTH. La estructura es diferente, químicamente son distintos. Entonces, por eso, ¿cuál es el patrón característico de una persona que tiene una neoplasia oculta, que está haciendo péptidos PTH-like y que tiene calcio alto y fósforo bajo? Lo que veis aquí. Hace lo mismo que la PTH, pero si buscas la PTH no está suprimida. ¿Por qué está suprimida? Porque tienes algo, una sustancia extraña que está produciendo el tumor y que hace lo mismo que la PTH. Por tanto, la PTH natural, la PTH nativa, la que hace el paratiroides, va a desaparecer. Y eso es lo que le ocurre a esta mujer. Si no nos hubiesen dicho eso de la PTH suprimida, pues lógicamente sería un hiperparatiroidismo primario. Pero como está suprimida, hay que pensar qué es lo que la está suprimiendo. Y es esto, que está haciendo su trabajo y por ese motivo desaparece la PTH normal. Este es el patrón bioquímico característico de una persona con un cáncer oculto. ¿Qué tipos de cáncer os suenan que puede hacer esto? Hay uno muy típico. Dentro de los cánceres de pulmón, acordaos el carcinoma epidermoide de pulmón. El epidermoide es muy aficionado a hacer esto, le encanta hacer esto. PTH-like, y te encontrarás con este patrón bioquímico. Hay otros epidermoides que también lo pueden producir, no solamente el epidermoide de pulmón, también el epidermoide de esófago se ha descrito como causa de esto, también el epidermoide de cervix, hay otros epidermoides que también lo pueden hacer, pero acordaos el pulmonar, ese es el que es típico que se vincule a esto. Bueno, pues por ello la respuesta correcta pues sería la 2, no la 1. Fijaros el resto de las opciones. Si fuese la 3, una hipervitaminosis D, tendría elevados ambos parámetros. Y con respecto a la última, la 4, hipertiroidismo, una cuestión interesante. ¿El hipertiroidismo eleva el calcio? Si yo tengo un exceso de hormona tiroidea, ¿voy a encontrar en sangre hipercalcemia? Puede ser, puede ser. No en todos los casos, pero sí más o menos la mitad de los pacientes hipertiroideos en algún momento puedes encontrarte hipercalcemia en sangre. No está claro cuál es el mecanismo, pero es verdad que puede elevar un poquito el calcio. No obstante, en este caso no pensaría en un hipertiroidismo porque le falta sintomatología de hipertiroidismo que te hubieran contado. Pues que come más y sin embargo pierde peso, que duerme poco por las noches, que está nerviosa, etcétera. Y aquí pues no tenemos tampoco ese síndrome hipertiroideo. Luego aparte, un hipertiroidismo no justificaría que bajase el fosfato. Podría subir un poquito el calcio en algunos pacientes, pero no baja el fosfato. Así que nada, la opción número 4 quedaría descartada. Bien, pues borramos esto entonces. Respuesta correcta la 2 y pasamos a otra pregunta de interés para este simulacro. Fijaros,
Esto es un concepto que vamos a ver a continuación, que aparece mucho en las preguntas de ginecología. Ya sabéis que la ginecología es de los temas más, asignaturas más preguntadas en el ENARM. Pregunta número 40, nos preguntan por el CIR de tipo 2. Tipos de CIR, tipos de crecimiento intrauterino retardados. Vamos a ver. Esto lo comentamos en los primeros simulacros porque lo vais a ver 40 veces cada simulacro. Se pregunta muchísimo. En este simulacro se ha preguntado en 4 preguntas. Conceptos relacionados con el CIR. CIR tipo 1, CIR tipo 2, en qué hay que fijarse, cuáles son las causas, cuál es precoz, cuál es tardío. Eso hay que dominarlo. Y para dominar eso vamos a hacer aquí una tabla. Esta tabla la ponemos todos los años y nada, en cuestión de minutos dominas lo que es el CIR tipo 1, CIR tipo 2 y ninguno de nuestros alumnos fallan preguntas así el día del ENARM. Así que vamos a por ello. Hacemos primero esta tabla y después ya nos metemos con las preguntas. Vamos a ver. Hay 2 tipos de CIR, 1 y 2. Realmente hay más en la literatura de escritos, pero para el ENARM solamente hay 2. CIR tipo 1 y CIR tipo 2. Vamos a ver. ¿Qué hay que saber sobre esto? En primer lugar, el CIR tipo 1 tiene otro nombre, y el CIR tipo 2 también. ¿Cómo se llaman también el CIR 1 y el CIR 2? CIR tipo 1 se llama también CIR simétrico. Y el otro, que es todo lo contrario, vais a ver que hay cosas que son totalmente opuestas, CIR asimétrico. Pues bien, ¿qué es esto de simétrico y de asimétrico? ¿Qué tienen en común? El CIR 1 y el CIR 2 son un retraso en el crecimiento fetal. Pero, ¿por qué uno se llama simétrico y otro asimétrico? Por lo siguiente, ¿cómo sería el CIR tipo 1? Aquí lo tenéis. Este es el CIR tipo 1. Como veis, eso que pinto pues es un feto pequeño, pero es uniformemente pequeño. La pequeñez afecta a todas sus dimensiones. Tiene la cabeza pequeña, el abdomen pequeño, los brazos pequeños, las piernas pequeñas y el pito pequeño. Todo en él es pequeño. Y como todo en él es pequeño por igual. Guarda unas proporciones más o menos armónicas. Simétrico por ese motivo. Simétrico porque la pequeñez afecta a todo por igual. ¿Cómo se llama el CIR tipo 2? Asimétrico. ¿Por qué? Porque fijaros, este es el aspecto de un CIR tipo 2. Es pequeño también, pero fijaros, ahí está. Atención, atención. En el CIR tipo 2, aunque es pequeño, brazos pequeños, abdomen pequeño, si os dais cuenta y fijáis os dais cuenta de esta imagen, no es todo en él igual de pequeño. Hay cosas que son más pequeñas que otras. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? El abdomen está muy delgado, como en este caso, ¿eh? El abdomen está reducido, ¿de acuerdo? Será un CIR, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque la cabeza tiene un tamaño muy distinto al resto del cuerpo. Los perímetros craneales prácticamente no se afectan. La cabeza más o menos conserva sus dimensiones normales y el abdomen sí que adelgaza. Pues por ese motivo se llama CIR asimétrico, ¿eh? Afecta más a unas proporciones que a otras. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren? ¿Cuáles son las causas que determinan cada caso y cuándo aparecen estas causas? Pues atención a esto porque es lo que te explica todo. Hay que saber lo siguiente, importante, por eso lo pongo en rojo. El CIR tipo 1 aparece, o por lo menos las causas, se ejercen sobre el feto en las partes más iniciales, en las fases más precoces de la gestación. Por eso, el origen es precoz. ¿Y las causas cuáles son? ¿Qué es lo que produce un CIR tipo 1? Hay muchas posibles causas, pero acordaos principalmente de 2. Alteraciones cromosómicas, es decir, taras genéticas importantes, alteraciones cromosómicas y también infecciones.
Infecciones connatales en las primeras fases de la gestación, pues por ejemplo una infección por citomegalovirus, las fases más precoces, podría producir un CIR de tipo 1, o una infección por rubeola al principio de la gestación podría producirla, en fin, diferentes tipos de infecciones que en su momento ya veremos. Pero fijaros, una cosa importante, como esto ocurre en fases muy iniciales de la gestación, al principio el feto pues prácticamente no está formado. De hecho, en ese momento, cuando empieza a ser afectado, todavía ni el feto, se llama embrión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando ya se empiezan a desarrollar los diferentes órganos y las partes fetales, como ya está afectado, se van a afectar todas por igual, porque inicialmente todavía pues no está bien formado. Entonces, por eso, pues más o menos, los diámetros fetales van a estar proporcionales entre sí, CIR simétrico. En cambio aquí, CIR asimétrico, esto ocurre tardíamente. Últimas fases de la gestación. ¿Qué sucede? Si ya estamos en el último trimestre, el feto está ya prácticamente formado, ya se distinguen perfectamente los diferentes órganos, las diferentes partes del feto. Pero ¿qué sucede si al final de la gestación pues tengo, por ejemplo, un trastorno vascular placentario? Una insuficiencia de los vasos de la placenta, que llegaría menos sangre al feto. Pues eso es lo que va a ocurrir. Estas suelen ser las causas típicas. Te van a contar trastornos o vasculares o algo que afecta al intercambio útero-placentario, de tal manera que el feto pues se ve privado de nutrientes. Al final de la gestación ya está formado. ¿Qué es lo que sucede si, estando ya formado, de repente empieza a llegarle menos alimento, menos nutrientes, menos comida al feto, por así decirlo? ¿Qué sucede? ¿Qué te sucedería a ti? Si de repente te meten en una habitación oscura, no te dan de comer, no te dan prácticamente de beber, ¿qué ocurre? Si bebes poco y comes poco, ¿qué te va a suceder cuando pasen unas cuantas semanas? Antes de morirte. Vas a adelgazar. Y si tú adelgazas, que ya estás formado, ya tienes tu cráneo formado, ya tienes tus brazos, tus piernas, etcétera, ¿de dónde adelgazas? ¿Adelgazarías de la cabeza? Seguramente de la cabeza no vas a adelgazar. El cráneo es el que es. El cráneo es un estuche óseo, perfectamente formado ya. Adelgazarás de otros diámetros, principalmente del abdomen, que es donde acumulas grasa, o de las raíces más proximales de los miembros. Eso es lo que te va a ocurrir. Por ese motivo, esto es comparable a un adelgazamiento fetal. Estos trastornos de intercambio útero-placentario llegan menos nutrientes y el feto adelgaza. Pues adelgaza el abdomen, lógicamente, podrán adelgazar los miembros, pero lo que es el cráneo ya está formado y ese perímetro apenas se va a afectar. Por ese motivo, fijaros, lo que llama la atención en el CIR tipo 2 es la desproporción entre dos diámetros. Los perímetros craneales van a ser normales y la circunferencia abdominal va a estar muy afectada. Eso es lo que llama la atención en el CIR tipo 2. Fijaros que aquí estaba todo más o menos igual. Si yo comparo esto con esto, la proporción es más o menos correcta. Las dos cosas son igual de pequeñas. Pero aquí esto está muy afectado y esto no lo está. De ahí el nombre de asimétrico, y esto es lo que caracteriza el CIR de tipo 2. Bien, pues si yo sé esto, y fijaros que esto pues puedes tardar más o menos en contarlo, pero esto es una cosa que se repasa en 30 segundos. Es muy fácil. Fijaros la cantidad de preguntas que podría acertar al hacer un simulacro. Fijaros la pregunta número 40. Nos dice: ¿cuál es el principal factor etiológico del CIR de tipo 2? Pues ya sabes, feto delgado, cabeza normal. ¿Qué ocurría en este caso? Final de la gestación, alteraciones del intercambio útero-placentario. Vamos a buscarlo en las opciones, a ver qué sale. Dice la 1, malformaciones cromosómicas, mentira, eso sería aquí, CIR tipo 1. 2, infecciones fetales, CIR tipo 1. 3, hipertensión inducida por el embarazo. Esto podría funcionar, esto podría ser una hipertensión inducida por el embarazo, es decir, una preeclampsia. Eso podría acabar dañando los vasos placentarios, eso podría hacer que llegasen menos nutrientes al feto y por ese motivo tener este patrón que acabamos de describir. Por eso la respuesta correcta pues sería la 3. La última, la 4, graves defectos en la nutrición materna, no es el principal factor etiológico. Si la madre no come, pues evidentemente el feto se podrá afectar, pero lo habitual es que se afecte eso, el intercambio entre útero y placenta. Así que la 3 sería. Otra pregunta del mismo tipo, que también aparece en este simulacro. Fijaros, la pregunta número 102. Una de las siguientes características no es propia
del retraso de crecimiento intrauterino simétrico. Y nos preguntan que cuál es. Pues nada, la 1 dice: es frecuente la aparición de malformaciones fetales, eso ya lo hemos visto, fijaros, cromosómicas, infecciones, eso puede producir diferentes tipos de malformaciones. Ya veremos cuáles, pero globalmente os suena. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una infección por citomegalovirus? Es una de las cosas que puede ocurrir, es que tenga microcefalia, puede producir también afectación en el parénquima cerebral con calcificaciones, puede dar corioretinitis, puede hacer muchas cosas, o una infección precoz pues por rubeola, puedo tener defectos cardiovasculares, eso lo sabíais de sobra. Después, dice la 2, existe un aplanamiento tardío de la curva de crecimiento por ultrasonidos. Está mal, es un aplanamiento, cuidado, precoz, es al principio de la gestación donde empieza a dejar de crecer. ¿Quién tiene un aplanamiento tardío? Este de aquí, CIR tipo 2, asimétrico o CIR tardío, que aparece en las últimas fases de la gestación. Por eso la 2 pues sería la incorrecta. La 3, esta está bien, dice la relación entre el perímetro cefálico y perímetro abdominal es normal, por eso se llama asimétrico. Y la 4 nos dice que en etapas precoces el crecimiento fetoplacentario es preferentemente hiperplásico. Eso, aunque a lo mejor no sepas a qué se refieren exactamente con eso del crecimiento hiperplásico, la 2 estaba tan mal que eso sabías que no era, eso sabías que era del otro CIR y por tanto la respuesta sabías que esa era la falsa, la que había que marcar para acertar la pregunta. Bueno, otra igual, fijaros, pregunta 292, y aquí pasa lo mismo, en la 292, lo mismo que ya comentábamos en el comentario en vídeo del último simulacro, del simulacro 1 que hiciste este año. ¿Qué comentábamos de las preguntas largas? Una pregunta que sea sumamente larga, lo que hay que hacer es leer primero las opciones, y leer primero la última parte del enunciado, porque a lo mejor todo lo que me dicen me sobra, y aquí pues es el caso. Dice la 292, teniendo en cuenta el crecimiento intrauterino no sé qué, meten un párrafo enorme y luego te dicen, oye, dime cuál es el principal parámetro en el estudio del CIR tipo 2. A ver, ¿cuál es el principal parámetro? ¿Qué es lo importante aquí hemos dicho? La desproporción entre esto y esto. Igual que en el CIR tipo 1, lo importante era que esto era proporcional, uniformemente pequeño, aquí hemos visto que es diferente la proporción que guardan. Luego entonces, aunque no sepas cuál es la respuesta correcta, busca aquella que hable de desproporción. Te dice la 1 peso, dice la 1 altura del fondo uterino, la 2 diámetro biparietal, la 3 diámetro abdominal. Lo importante no es ni la 2 ni la 3. Lo importante es la comparación entre la 2 y la 3. Lo importante es la 4. El ratio que tienes entre esto y esto. Relación entre el perímetro craneal y el perímetro abdominal, respuesta correcta 4. Eso es lo que hace que sea asimétrico. Es siempre la misma idea. Fijaos que realmente un solo concepto, cuando es importante, te puede dar hasta 4 y 5 preguntas en el mismo simulacro, en el mismo examen, cuando es un enano de verdad. Fijaros otra pregunta igual. Pregunta 322. Nos dicen: gestante de 29 años, nos cuentan una historia que no nos importa para nada y al final te dicen, oye, que tiene un CIR de tipo 2, que tiene un CIR asimétrico. ¿Cuál es el último parámetro en afectarse? A ver, sin mirar, ¿cuál es el último parámetro que se afecta? ¿Cuál es el parámetro que menos se afecta en el CIR de tipo 2? Pues la cabeza, así que nada, ahí lo tienes. Es sencillísimo, respuesta correcta, por tanto, la 4, perímetro cefálico. Siempre la misma idea. Y esto es una cosa que no penséis que en vuestro año no va a ocurrir. Puedes decir, bueno, sí, a lo mejor otros años se han repetido muchas preguntas, pero a mí no me va a pasar porque yo tengo muy mala suerte. No te preocupes porque la buena suerte o mala suerte en un examen de más de 400 preguntas, digamos que se neutraliza. ¿Por qué? Porque es que van a preguntar todos los temas, pero los temas favoritos siguen siendo siempre los mismos. Hay que tener muy claro lo que preguntan y aquellos temas que veis que se repiten muchas veces en todos los simulacros, hay que dominarlos. Este tema cae en todos los simulacros. El cáncer de mama cae en todos los simulacros. La patología respiratoria de los niños en pediatría cae en todos los simulacros. Eso hay que sabérselo muy bien. Lo que no puedes aprenderte es cosas que casi nunca preguntan y no saberte un tema tan importante como este. Hay que estudiar priorizando, es básico. Bueno, vamos a borrar la pizarra. Y ya para terminar esta primera parte, vamos a ver la pregunta número 63.
Esta pregunta 63 es una pregunta muy sencilla sobre el tromboembolismo pulmonar. Nos piden que cuál sería el síntoma más frecuente en esta patología. Vamos a ver. Cuestiones básicas sobre el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene el trombo? Habitualmente el trombo, como sabéis, pues se forma en las venas del miembro inferior. Va a ser o bien en la poplitea o más arriba, poplitea o femoral o incluso las ilíacas, en esa zona. ¿Y qué te van a contar para que alguien tenga un tromboembolismo pulmonar? Suelen contarte algún antecedente. ¿Cuál suele ser? Algo que se relacione con la inmovilización. Puede ser un paciente pues, que ha tenido un ingreso hospitalario por el motivo que sea y lleva encamado varios días. También puede ser un traumatismo en la zona, una fractura de cadera, una fractura de fémur. Como consecuencia de la manipulación quirúrgica, pues al final pues, se puede trombosar la vena los siguientes días. O también te podrían contar, muy típico, algún antecedente que favorezca la hipercoagulabilidad de la sangre. Que han preguntado ya en el NARM varias veces, factores que incrementan el riesgo de trombosarse, de que la sangre coagule más de lo normal. Factores genéticos, importante, factores genéticos. Acordaos, esto ya lo mencionábamos en uno de los vídeos previos, el factor 5 de Leiden. Hay muchas mutaciones que pueden hacer que la sangre sea hipercoagulable, pero esta es la más frecuente de todas. De los trastornos genéticos que hacen hipercoagulabilidad, el factor 5 de Leiden es el número 1 en frecuencia. Eso podría ser un ejemplo. Hay otras mutaciones más, pues la protrombina 20-210, la resistencia a la acción de la proteína C, hay muchísimas. Pero acordaos, factor 5 de Leiden, eso te lo podrían contar. O también, en mujeres, durante el embarazo es más frecuente la aparición de tromboembolismos pulmonares y de trombosis venosas profundas. Usuarias de anticonceptivos orales también podrían ser más frecuentes, o también pacientes con cáncer. Las neoplasias. Cuando alguien tiene determinados tipos de cáncer, el cáncer hace que la sangre sea más coagulable, particularmente los adenocarcinomas. Como por ejemplo un adenocarcinoma gástrico, pues eso se ha documentado como causa de que la sangre sea más trombosable, más coagulable. Entonces te van a contar, en resumen, un factor de riesgo típico, un factor de riesgo. Y te pueden contar también una clínica que recuerde que tiene una trombosis venosa profunda. No siempre va a estar. Van a contar pues una pierna roja, caliente, dolorosa, pero hay veces que no van a hablar de eso y directamente te cuentan sintomatología de tromboembolismo pulmonar. Pues bien, ¿cuál es la clínica típica de un paciente con TEP? El tromboembolismo pulmonar, cuidado con esto, puede producir muchas cosas, pero lo más frecuente es disnea y taquipnea súbitas. Disnea y taquipnea súbitas. Se suelta el trombo del territorio vascular de las venas de la pierna, por el retorno venoso pues entran en la aurícula derecha, después al ventrículo derecho, después a la arteria pulmonar y tenemos pues parte de las arterias pulmonares que están obstruidas porque tenemos ahí un trombo que se acaba de enclavar. ¿Eso qué justifica? Pues el paciente de repente pues hay una parte del pulmón que no recibe perfusión, no recibe sangre, no recibe irrigación. ¿Qué ocurre entonces? Pues que esa parte del pulmón pues no funciona y por tanto la sangre se oxigena menos. Y el paciente entonces pues te dice disnea y taquipnea súbitas, me ahogo, empiezo a respirar más rápidamente, de repente, de forma muy abrupta. Esa es la manifestación típica del TEP. No el dolor, no el dolor. El TEP pocas veces duele. Hay personas que sí les duele, pero lo más frecuente es que el tromboembolismo pulmonar no produzca dolor. Sí produce disnea y taquipnea súbitas, muy importante eso, y un antecedente típico para que la sangre coagule más. Aquí fijaros, de las opciones que nos dan, dice la 1, dolor torácico tipo pleurítico. Eso, como os digo, ocurre pocas veces. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Este es el ventrículo derecho, esta es la arteria pulmonar, que luego se bifurca y después se reparte por los dos pulmones. Bien, estos son los pulmones. Importante lo siguiente, el tromboembolismo pulmonar lo que va a hacer es comprometer esto, el espacio vascular. Hay una serie de vasos, aquí, por ejemplo, esta arteria de aquí, que está obstruida y por tanto esta parte del pulmón, como no recibe sangre, pues no intercambia oxígeno y entonces no funciona. La traducción sintomática de eso es que me ahogo. Una parte de mi pulmón, en este caso el pulmón derecho, pues no me funciona, no está útil.
¿Qué pasa entonces? Pues si hago una gasometría del paciente, me voy a encontrar seguramente que habrá menos oxígeno en sangre y él pues respira más rápido y tiene más sensación de ahogo. Pero esto no duele como tal. Obstruir una arteria en esa zona no duele. ¿Qué es lo que duele? ¿Cuándo duele el tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar va a doler, atención, va a doler cuando esta obstrucción o cuando la zona que está afectada esté muy cerca de la pleura. Si tenemos un pequeño tromboembolismo pulmonar aquí, ya en las arterias más terminales, en las que están más cerca de la pleura, puede ser que ese trozo de pulmón se infarte, como consecuencia de ello, pues la pleura que está al lado se irrita y eso sí que duele. Pero eso solamente ocurre con los TEPs muy periféricos, los que están muy cerca de la pleura. Y esto pues no es así en la mayor parte. Lo más frecuente, insisto, disnea y taquipnea bruscas. El dolor torácico no es una manifestación cardinal del TEP. Puede ocurrir, pero no es lo más importante. Lo más frecuente, como dice la opción número 2, es la disnea aguda. El paciente de repente pues empieza a hiperventilar, empieza a notar falta de oxígeno. Bien, la opción número 3, fijaros, dice taquipnea, eso también es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta pregunta? El autor de esta pregunta ha jugado con vuestra atención. A ver si estabais pendientes, si estabais con un buen nivel de alerta al hacer el simulacro. Antes he dicho que lo más frecuente en un TEP es disnea y taquipnea súbitas. Tan frecuente una como la otra. Son igual de frecuentes. Pero sin embargo, en esta pregunta la respuesta correcta es la 2 y no es la 3. ¿Por qué? Es muy simple, el motivo es muy simple, pero tienes que darte cuenta. En un examen tipo test es igual de importante saber mucho sobre medicina que estar alerta y darte cuenta de pequeños detalles. Lee bien el enunciado. Si has fallado esta pregunta, dice, el síntoma más frecuente del embolismo pulmonar, el síntoma. Ahí está la clave. ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? Eso lo sabéis todos de sobra. Un síntoma es lo que te cuenta el paciente, algo que él experimenta subjetivamente. El dolor es un síntoma, él lo cuenta. La disnea, sensación de falta de aire, eso es un síntoma. La taquipnea es un signo. Es un signo. Todo lo objetivable en clínica se llama signo. Yo puedo objetivar que el paciente tiene taquipnea o taquicardia, puedo contar las respiraciones, yo puedo contar las pulsaciones por minuto, puedo ver ciertos signos en la piel del paciente, puedo ver todo lo que yo veo, o en el fondo de ojo, lo que el médico recoge en la exploración es un signo, lo que el paciente te cuenta es un síntoma. Por eso la disnea, opción número 2, es un síntoma, es la opción correcta, la opción número 3 no es un síntoma, es un signo, y por tanto la 3 pues no sería la correcta. Aunque son igual de frecuentes, pero te han preguntado por un síntoma. Quien haya fallado esta pregunta, que me imagino que seréis bastantes, porque esto es una cosa que va rápido y a lo mejor pues no te das cuenta, reflexionad. Se pierden más puntos, ya lo veréis el día del examen, se pierden más puntos por no atender, por no estar atento, que por no saber. Y eso es una pena. El ENARM, ya dijimos en los otros vídeos que no solamente mide tus conocimientos médicos, también mide tu técnica de examen. Y parte de la técnica de examen, ¿en qué consiste? En mantenerte alerta para que no omitas ese tipo de detalles. ¿Qué es lo que puede pasar si fallas una pregunta como esta, que es sencillísima? Pues que mucha otra gente la va a acertar y puede ser que no obtengas tu plaza de residente por un mínimo error, que no era por no saber, era porque no te diste cuenta de un detalle. Manteneros frescos. ¿Qué hay que aprender de esto? Quien no haya fallado esta pregunta, pues que intente descansar de vez en cuando. A lo mejor cada 80 preguntas o cada 100 preguntas conviene parar 5 minutos, poner la mente en blanco y de esa manera pues recuperarte un poquito, porque si no puedes pasar por alto detalles como este. Y bueno, la última opción, la 4, la hemoptisis, eso es algo que prácticamente pues no sucede, o al menos no suele suceder en un tromboembolismo pulmonar. ¿Puede ocurrir? Sí. Puede ocurrir, pero es raro, no es una cosa habitual ni mucho menos. Un incremento súbito en algunos de los vasos pulmonares pues puede hacer que alguno se rompa y a lo mejor pues podría hacer una mínima hemoptisis, o si tenemos un infarto muy periférico que se necrose un poquito de pulmón, pues puede haber cierta hemoptisis, pero no es frecuente ni mucho menos. La 4 no sería para pensar en ello. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta. Lo único, una cuestión muy importante. Esto de vez en cuando aparece en el ENARM, es un examen con fotografías. Hay que saber reconocer una imagen típica de TEP. No me refiero a una radiografía. La radiografía pues no siempre es muy expresiva en el tromboembolismo pulmonar, pero un TAC sí tenemos que saber verlo. Fijaros. Aquí tenemos un TAC, fijaros,
donde se ve un tromboembolismo pulmonar. Si os dais cuenta, las arterias pulmonares están totalmente blancas, están muy llenas de contraste, y llega un punto en el cual ya no hay contraste. Esa distribución de ese contraste se interrumpe. Hay algo dentro que tiene una densidad diferente. Bueno, pues eso sería el tromboembolismo pulmonar, como veis aquí en esta imagen. Fijaros en esta otra. Aquí ocurre exactamente lo mismo, más grave. Esto es lo que se llama un TEP, tromboembolismo pulmonar, en silla de montar. ¿Qué es lo que sucede? Es un gran trombo que está cabalgando sobre las dos ramas de la arteria pulmonar, por eso se llama en silla de montar, porque como que cabalga, es un símil con los caballos. Pues fijaros aquí cómo se ve muy bien. Eso hay que saber reconocerlo. No tiene nada que ver la imagen de un TAC normal con las arterias pulmonares llenas de contraste con lo que estáis viendo en este momento. Eso hay que saber reconocerlo. ¿Qué es lo que me van a contar? Lo que os he dicho. Antecedente típico, disnea y taquipnea súbita, y para distinguirlo de otras cosas te mostraré esa fotografía que ya ha salido alguna vez en el Endaro, y bueno, me imagino que no tendrá mucha dificultad que la acertéis. Ya por último, para cerrar este comentario, ¿cuál es el tratamiento habitual del tromboembolismo pulmonar? El tratamiento habitual. Hay veces que se hace trombolisis, pero no es lo más frecuente. ¿Qué es lo que suele bastar normalmente como tratamiento de un TEP? Anticoagular, pero cuidado, cuidado. Se anticoagula con algo que tenga una acción inmediata. No puedes poner de entrada anticoagulantes orales, porque ya sabéis que los anticoagulantes orales, como la warfarina o como el acenocumarol, eso tarda varios días en hacer efecto. ¿Qué hay que poner, por tanto? Se pone inicialmente heparina, o más modernamente, es lo que más se hace hoy día, heparina de bajo peso molecular. Eso está unos cuantos días puesta, y cuidado, cuidado, lo pongo en rojo. Acordaos siempre de esto, es muy importante, los anticoagulantes orales se van a dar desde unos días antes de suspender la heparina. Esto negro es lo que dura el tratamiento con heparina, ¿vale? Pues cuidado, no es quitar la heparina y poner los anticoagulantes orales, no. Los anticoagulantes orales se dan entre 5 y 7 días antes de suspender la heparina. Otros protocolos dicen menos días, pero unos días antes, muy importante, unos días antes de que le quites la heparina, le pones los anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los anticoagulantes orales tardan varios días en empezar a hacer efecto. Por eso, si yo aquí hago esto, pongo heparina y después le pongo los anticoagulantes orales, durante unos días no va a estar anticoagulado, que tardan días en hacer efecto y podría otra vez tener una recurrencia. Entonces, acordaos, hay un periodo de tiempo donde se solapan la heparina con los anticoagulantes orales. Eso se ha preguntado muchas veces y es un fallo grave el no saber eso. Bueno, pues nada más. Esto sería el tratamiento estándar del TEP. Hay veces que un TEP pues tiene otro manejo. Un TEP hemodinámicamente inestable a lo mejor nos exige hacer trombolisis o fibrinolisis, pero globalmente heparina y después solapamiento unos días y luego anticoagulantes orales, eso es lo habitual. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 63, una pregunta más de atención que de conocimiento. Espero que la hayáis acertado y quien no, pues que la próxima vez preste un poquito más de atención. Muchas gracias y hasta la segunda parte de este vídeo.